La rebelión de los ángeles. Anatole France. Capítulo 3. Donde comienza el misterio. Aquella tarde, a las 7, después de colocar en sus tablas los libros manejados durante el día, el señor Sariette lo dejó todo en buen orden. Salió de la biblioteca, y cerró la puerta con llave. Según su costumbre, comió en la lechería del Quatre Évêques, leyó el diario La Cruz, y a las 10 se retiró a su cuartito de la calle de Regard. Su sueño fue tranquilo, sin turbaciones y sin presentimientos. A la mañana siguiente llegó a las 7 en punto a su biblioteca, y después de quitarse en el recibimiento, conforme solía, su hermosa levita, se puso otra muy usada, que descolgó de la percha. Entró en su despacho, donde catalogaba diariamente, durante 10 horas, bajo la mirada sublime de Alejandro Desparvieu. Y dispuesto a pasar su acostumbrada revista las salas, encaminóse hacia la primera, la mayor, donde se contenían la teología y las religiones, en inmensos armarios sobre cuyas cornisas asomaban los bustos, en yeso bronceado, de los poetas y de los oradores de la antigüedad. Dos enormes esferas, representación de la tierra y el cielo, reposaban en los huecos de las ventanas. Al entrar, el señor Sariette se detuvo estupefacto. No era posible negar lo que veía ahí, sin embargo, no podía creerlo. Sobre el tapete azul de la mesa de lectura, se hallaban muchos libros en desorden. Varios, en cuarto, formaban una pila oscilante. Dos léxicos griegos entrecruzaban sus hojas, confundidos en un solo ser, más monstruosos que los acoplamientos humanos del divino Platón. Un infolio de cantos dorados, entreabríase, y descubría 3 de sus hojas, indignamente abarquilladas. Al salir de su profundo estupor, después de unos instantes, el bibliotecario se acercó a la mesa, y reconoció, entre la confusión de aquel hacinamiento, sus Biblias hebraicas, griegas, y latinas, las más estimables, un Talmud único, tratados rabínicos, impresos y manuscritos, textos arameos y samaritanos, rollos de sinagoga. En fin, los más valiosos monumentos de Israel, amontonados, derrumbados, deshojados. El señor Sariette se hallaba en presencia de algo inexplicable, a pesar de que hacía esfuerzos para explicárselo. Hubiérale tranquilizado mucho poder convencerse de que Cayetano, tan poco metódico y culto que se creía autorizado para llevarse los libros a manos llenas durante su estancia en París, por sus funestas liberalidades con la biblioteca, fuera el autor de tan espantoso desorden. Pero Cayetano viajaba entonces por Italia. Luego de reflexionar, el señor Sariette supuso que Renato Desparvieu había pedido las llaves a su ayuda de cámara, Hipólito, el cual desde 25 años atrás cuidaba de la limpieza del segundo piso y de los desvanes, para pasar la velada en la biblioteca. De sobra sabía el señor Sariette, que Renato Desparvieu no leía nunca de noche, ni entendía el hebreo. Pero acaso, llegó a la sala grande, algún sacerdote, o algún monje jerosolimitano, de paso en París, sabio orientalista, aficionado a la exégesis sagrada. El señor Sariette acabó por preguntarse si el reverendo padre Patouille, que tenía curiosidades intelectuales y la costumbre de abarquillar las hojas de los libros, se habría podido sumergir entre todos aquellos textos bíblicos y talmúdicos, en un repentino afán, por entrever el alma de Sem. Y en un momento, llegó a sospechar, si el mismo Hipólito, después de sacudir y barrer la biblioteca durante un cuarto de siglo, envenenado a la larga por el polvo desprendido de tanta sabiduría, con exaltada curiosidad quiso rodearse aquella noche, y a la luz de la luna, de tantos y tantos signos indescifrables, entre los que se fatigaran sus ojos y su inteligencia, y se perdiera su alma.
El señor Sariete llegó a imaginar que al salir del casino, o de alguna reunión nacionalista, el joven Mauricio pudo arrancar de los estantes aquellos libros judíos, y arrojarlos revueltos sobre la mesa, por odio al antiguo Jacob y a su nueva posteridad, pues este hijo de familia se proclamaba antisemita, y solo frecuentaba el trato de los judíos antisemitas como él. Esto era estirar mucho la hipótesis. Pero el pensamiento del señor Sariete no podía permanecer ocioso, y divagaba entre las más extravagantes suposiciones. Impaciente por conocer la verdad, el celoso guardián de los libros llamó a la ayuda de cámara. Hipólito lo ignoraba todo. Interrogado el portero del hotel, no supo dar ningún indicio, y entre toda la servidumbre, nadie había oído nada. Entonces, el señor Sariete se decidió a bailar o balbucir, a las habitaciones de Renato d'Esparvieu, el cual le recibió en bata de noche y gorro de dormir. Oyó su relato con la impaciencia de un hombre serio mal dispuesto para escuchar tonterías, y puso fin a la entrevista con estas palabras en las que se advertía una conmiseración cruel: no se preocupe, ni le dé usted más vueltas, mi excelente señor Sariete. Convénzase de que ha encontrado esta mañana todos los libros donde los dejó ayer tarde. El señor Sariete insistió de 20 maneras distintas en sus averiguaciones, y como no sacaba nada en claro, sus inquietudes le quitaron el sueño. A la mañana siguiente, cuando entró a las 7 en punto en la sala de las esferas, tuvo la satisfacción de ver todos los libros en su sitio. Pero, sorprendido su corazón, latió bruscamente, porque sobre el mármol de la chimenea, yacía un volumen, en octavo, en rústica, un libro moderno, acompañado aún de la plegadera de boj que había servido para cortar sus hojas. Era una disertación acerca de las dos versiones del Génesis, apareadas. Un libro, que nunca salió del desván donde lo había desterrado el señor Sariete, porque hasta entonces ninguno de los visitantes de la biblioteca esparviana tuvo la curiosidad de comparar la parte del redactor monoteísta y la del redactor politeísta, en la formación del primero de los libros sagrados. Este libro tenía en el catálogo la asignatura R3214-8/2, y el señor Sariete comprendió que la ordenación más complicada y pulcra no basta para buscar una obra que no esté en su sitio. Durante un mes, todas las mañanas encontró sobre la mesa montones de libros. Se mezclaban el griego y el latín con el hebreo. El señor Sariete reflexionó si aquellos trastornos pudieran ser obra de malhechores nocturnos que entraran por las buhardillas para robar documentos raros y preciosos. Pero no descubrió rastro alguno de fractura, y en sus investigaciones minuciosas no pudo advertir la falta de ningún objeto. Víctima de una confusión espantosa, imaginó si sería posible que algún mono de la vecindad bajara por la chimenea y se divirtiese en la imitación de un sabio estudioso. Los monos, pensaba, remedan o imitan, muy hábilmente, las actitudes de los hombres. Conocía las costumbres de aquellos animales, por las pinturas de Watteau y de Chardin. Los imaginaba tan diestros en el arte de imitar una postura o un carácter, como los arlequines, los escaramuchios, los cerlines, y los doctores de la pantomima. Los veía manejar la paleta y los pinceles, moler los colores, machacar las drogas, hojear un viejo tratado de alquimia, junto a un brasero. Y una triste mañana, al descubrir un manchón de tinta sobre una hoja del tercer tomo de la Biblia Polímora, encuadernada en tafilete azul, con el escudo del conde de Mirabeau, afirmóse en la idea de que un mono era el autor de aquel desaguisado. El mono habría volcado el tintero, al remedar o imitar, que tomaba notas, como se lo vio hacer a su amo, que sin duda, era un erudito.
Obstinado en aquella suposición, el señor Sariete hizo un estudio de la topografía del barrio, para precisar exactamente las casas de la manzana correspondiente al Hotel d'Esparvieu. Luego fue a preguntar de puerta en puerta, si había un mono en la casa. Interrogó a todos los porteros y porteras, a varias planchadoras y criadas, a un zapatero, a una frutera, a un vidriero, a los dependientes de una librería, a un cura, a un encuadernador, a 2 guardias municipales, a 4 niños, y experimentó la diversidad de caracteres y la diferencia de humores entre individuos de un mismo pueblo, porque las respuestas que le daban no podían ser más diversas. Las hubo rudas y las hubo amables, groseras y corteses, irónicas y sencillas, prolijas, breves, y hasta mudas. Pero no había podido adquirir el más ligero indicio referente al animalito que buscaba, cuando en el portal de una casa vieja de la calle Servandoni, una chiquilla rubia y pecosa que guardaba la portería, le respondió: «El señor Ordeneau tiene un mono, ¿quiere verlo?». Y sin aguardar la respuesta del viejo bibliotecario, lo guió hasta una cochera. Sobre la paja caliente y unos pedazos de manta, sujeto por una cadena, temblaba de frío un joven macaco. Su talla era la de un niño de 5 años. Su rostro lívido, su frente arrugada, sus labios delgados, indicaban una tristeza mortal. Alzó sus ojos amarillos, para dirigir al visitante una mirada potente aún. Luego, con su manecita enjuta, cogió una zanahoria, y después de acercársela a la boca, la tiró. Ya no miraba a los recién llegados. Agachaba la cabeza como si nada esperase de los hombres ni de la vida, y encogido, con la mano en la rodilla, se quedó inmóvil. De cuando en cuando, una tos seca sacudía su pecho. «Se llama Edgardo», dijo la chiquilla. «¿Quieren venderlo, sabe usted?». Pero el viejo apasionado de los libros, que había exaltado su cólera y su resentimiento al suponerse encarado con el irónico enemigo, el monstruo de malicia, el antibibliófilo, quedóse atónito, entristecido, anonadado, en presencia del miserable ser, falto de vigor, de ansias, y de alegrías. Patente su error, se desconcertó ante aquel rostro casi humano, que la tristeza y el sufrimiento humanizaban aún más, y, «dispense», dijo, mientras inclinaba la cabeza.